¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Línea Médica. Hoy un tema muy interesante, quédese con nosotros. Hoy vamos a platicar todo sobre las fobias. ¿Qué son las fobias? ¿Es el miedo? Uno de cada 20 personas en el mundo padece de fobias. Pero vamos a ver de qué se trata. Acompáñenme. Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Sin embargo, no es sencillamente un miedo, pues guardan grandes diferencias. También se suele catalogar como una fobia un sentimiento de odio o rechazo hacia algo que, si bien no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos problemas emocionales, sociales y políticos. Las fobias específicas son un tipo de trastorno de ansiedad, en el cual una persona puede sentirse extremadamente ansiosa o tener un ataque de pánico cuando es expuesta al objeto del miedo. Las fobias específicas son uno de los trastornos psiquiátricos más comunes. Una de cada 23 personas en el mundo sufre de alguna fobia. La fobia, como consecuencia de un miedo más o menos consciente, acompañado de un componente ansioso, puede expresarse de muchos modos. Existen tantas fobias como personas, ya que cada individuo puede desarrollar una fobia a cualquier cosa. La mayoría de las personas que tienen fobias entienden que están sufriendo de un miedo irracional o desproporcionado, aunque ese reconocimiento no impide que sigan manifestando esa intensa reacción emocional ante un estímulo fóbico. Las personas con fobias intentan evitar lo que les provoca el miedo. Si eso no es posible, pueden experimentar pánico y miedo, taquicardia, falta de aire, temblores y un fuerte deseo de huir. Las fobias específicas suelen tratarse mediante psicoterapia, que a la vez que le enseña al paciente las causas de su fobia, le aporta técnicas para ir dominando la ansiedad ante el estímulo desencadenante. Las técnicas para controlar la respiración y la tensión muscular también pueden ser de gran utilidad. Bueno, como lo han visto ustedes, hoy día las fobias forman parte de un problema psicológico en muchas personas en el mundo. Como decíamos, o se decía en el reportaje, uno de cada 23 personas la padecen. Entonces, hoy vamos a platicar todo sobre los miedos, que son las fobias en sí. Y tenemos de invitada pues a la psicóloga Claudia Bermúdez. Bienvenida. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Y tengo al psicólogo también, Blas Tejeda, viene del Instituto de Salud de los Servicios del Estado de Aguascalientes. Bienvenido, psicólogo Buenas Blas. tardes, doctor. Bien. Bueno, vamos a entrar en materia sobre esto de las fobias, los miedos en la gente mayor, en los niños, donde hoy parece ser que ahí se conjugan muchos síntomas, ansiedades, temores, qué sé yo. Yo le quiero preguntar al psicólogo Blas, ¿cómo estamos en Aguascalientes, siempre preocupados por la salud aquí de nuestro estado? Las fobias. Bueno, las fobias, más que las fobias, voy a englobarlo en una parte más amplia que ya se mencionaba en la cápsula introductoria, es parte de los trastornos de ansiedad. Yo creo que sería interesante recordar que los trastornos de ansiedad es el trastorno psiquiátrico, el trastorno mental número 1 a nivel nacional y casi me atrevo que internacional. Entonces, los problemas de ansiedad, aquellas cosas que nos provocan miedo, angustia, preocupación, es un problema que yo creo que tenemos que atender, que es de los primeros. Y no solamente el nombre que podemos de llamar como preocupación o ansiedad exagerada, ¿no? Sino que esto nos lleva a una serie de trastornos después convertidos en trastornos físicos, ¿no? Entonces yo creo que en nuestro estado es algo que tenemos que tener cuidado y de hecho pues en nuestros centros de atención del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, que ustedes conocen muy bien, pues ahí estamos para atenderlo siempre que exista una necesidad de este tipo, ¿verdad? Claro. Claudia Bermúdez, psicóloga también, ¿este trastorno cómo nace? Vemos, leemos, hoy día la internet es una herramienta para la investigación, una parte, y que bueno, la gente preocupada, dicen, ¿por qué mi hijo tiene miedos? ¿Por qué mi papá tiene miedos? ¿Cómo nace este problema?
Bueno, originalmente el miedo es algo que nos protege, porque a final de cuentas es un sentido de alerta que nos brinda pues muchas herramientas personales para protegernos. Sin embargo, en la actualidad, precisamente al estar tan informados, yo creo que también distorsionamos esa parte de los elementos con los que contamos y muchas veces los papás, más que darle tranquilidad a los hijos, les infunden otro tipo de miedos. Durante el desarrollo infantil es natural que haya miedo a muchas cosas. El principal miedo que surge en todos los seres humanos es el miedo a la oscuridad, porque nuestra imaginación sigue brindándonos elementos para llenar ese vacío que no podemos medir o no podemos cuantificar, incluso ni siquiera podemos controlar. Pero a veces los papás, en su exceso de protección, pareciera que el mensaje que se les está dando a los niños es que les están dando una explicación que no es real, al quitarle, pues a lo mejor no solo la importancia del miedo que tiene el niño, sino en no darles una respuesta adecuada. Por ejemplo, si un niño sueña feo, lo primero que hace un papá es decirle, no te preocupes, vete a dormir. ¿Cómo se va a dormir el niño tranquilamente si justamente fue en el sueño donde se originó ese miedo? Y entonces se recurre mucho, tal vez a duérmete con tu osito o vente a la cama. Entonces, al mismo tiempo se está dando una respuesta contradictoria de que no es verdad lo que te digo, no vas a estar tranquilo y por eso necesitas algo extra. Entonces, desde ahí es donde se empieza a originar como esta sensación de que el miedo es incontrolable. Y además, bueno, en la cápsula ya lo mencionaban, realmente la persona sabe que es exagerado el miedo a ese objeto que están teniéndole esa especie de reacción aversiva. Es decir, es algo que repelen incluso hasta de pensar en ello. Pero precisamente el problema no es lo que uno piense, sino lo que hay en el interior y que difícilmente se sabe manejar, porque nadie nos lo enseña. Claro. Psicólogo Blas, ¿esto se hereda? ¿Tiene tendencia hereditaria? Bueno, existen varias teorías, hablando específicamente de las fobias, que yo creo que también sería bueno un poco redondear un poquito aquella situación que ya mencionaba la compañera del miedo, ¿verdad? Si nos sirve o no nos sirve, si es normal o no, si no debemos tener miedo. Hay varias teorías, por ejemplo la teoría bioquímica, que dice que lo que pasa es que hay ciertos elementos químicos en el cerebro que hacen que tengamos más facilidad. Eso tendría que ver con la herencia, ¿verdad? Para tener este tipo de temores. Pero existen otros tipos de teorías, como las teorías sociales o las teorías del aprendizaje, que también están íntimamente relacionadas, que no quiere decir que una esté distanciada del otro, que es que si existe un miembro en la familia que tiene fobias, lo más probable es que haya otros miembros de la familia, y casi siempre, de hecho, en la clínica se encuentra que así es. Cuando hay un miembro en la familia que tiene, el que va a consultar, por ejemplo, tiene un problema de ansiedad, específicamente de fobias, por lo regular en la familia hay muchos miembros, más de uno, que sufren ese tipo de problemas. Entonces podríamos decir que sí existe este elemento, ¿no? Este elemento que puede ser hereditario, que puede ser social, que una teoría no está peleada de ninguna forma con la otra, sino que al contrario empatan. Pero esto no quiere decir que no exista la posibilidad de aprenderla, como decía también la compañera, a manejarlos. Y existen muchas estrategias las cuales nos pueden llevar a este tipo de manejos. No obstante, insisto, sí hay un elemento que cuando en la familia hay una persona que tiene este tipo de problemas, vamos a encontrar otros que también lo tienen. Claro. Claudia, en cuanto a esta forma de defendernos, le llamo defendernos porque es una forma fisiológica, es una forma que nos demanda como seres humanos y como seres vivos de defendernos ante algo que nos va a hacer daño, y empieza el temor, empieza la ansiedad, como lo comentaba Blas hace unos momentos cuando antes de entrar al programa, que la ansiedad ocupa de los primeros lugares como enfermedades mentales, y que bueno, esto repercute importantemente en nuestra salud, en la gente que tiene estos temores, estos miedos, esta fobia. Sí, precisamente como Blas también lo mencionaba, la parte emocional, cuando no tenemos una explicación o la manera de enfrentarnos a ello porque no sabemos cómo hacerlo, nos lo vamos a llevar forzosamente al cuerpo. Entonces, efectivamente, la persona lo primero que manifiesta es que se vuelve una idea tan recurrente que incluso puede generar insomnio, y obviamente eso va a hacer que su rendimiento laboral, escolar, académico, el personal también se va a ver muy mermado. Y yo creo que también esto es algo que nos mencionaba Blas adecuadamente respecto a la familia. Muchas veces no solo en los diversos miembros de la familia pueden tener una fobia,
sino el manejo que le dan a la ansiedad es un patrón repetitivo y que no les permite salirse de esa idea que además, bueno, si hablamos a nivel de pensamiento, obviamente hay que sustituir ese pensamiento por uno que sea más favorable para la persona, pero incluso la misma ansiedad hace que se le dificulte a la persona renunciar a esa ansiedad que tenía porque ya es conocida y entonces se genera otro tipo de ansiedad por introducir un nuevo pensamiento. Entonces es constantemente estar modificando esa forma de pensar y además no solo la cuestión terapéutica, sino también la cuestión de salud, porque se tienen que romper muchas rutinas. Una persona con ansiedad genera muchas rutinas en su vida, por ejemplo, dormir a ciertas horas, no salir a ciertas horas, ir a ciertos lugares y no buscar nuevos contactos o extender su núcleo social precisamente por el temor a enfrentarse a otras cosas desconocidas. Claro. Psicólogo Blas, ¿fobia y miedo es lo mismo? No, no es lo mismo fobia y miedo. Como decía hace rato, y qué bueno que me pregunte esto, el temor, y como decía también la compañera, el temor es necesario en la vida. Hay pacientes que cuando acuden a nosotros, cuando tienen ese tipo de problemas, dicen, es que después del proceso no voy a tener miedo. Yo lo que les contesto es que si no tuvieran miedo, en vez de ser benéfico el tratamiento, sería un verdadero problema, porque el miedo es algo con lo cual nacemos y que lo necesitamos para sobrevivir. ¿Qué pasaría si ahorita saliendo de aquí no tuviéramos miedo? Entonces viene un vehículo, pues simplemente nos quedamos parados y entonces el vehículo nos atropella, o sufrimos algún ataque de cualquier tipo, algún incidente, o cae, no sé, una roca de una montaña, entonces pues veo la roca y me quedo, y entonces, no tengo miedo, soy muy valiente y me quedo ahí parado, ¿no? No, el miedo es una respuesta que está hecha, también está hecho nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestra mente, que tenemos una serie de reacciones para protegernos. Una de esas reacciones, bueno, es el miedo. El miedo es sano. De hecho, uno de los signos a veces de un trastorno mental muy importante es aplaneamiento de emociones, cero alegrías, dentro de ellos cero miedo, ¿verdad? O sea, no hay nada de miedo. Entonces, necesitamos el miedo. Una persona, de hecho, a veces así es como identificamos cuando existen ciertos trastornos. No hay simplemente emoción, no pasa nada. Entonces, yo creo que es bueno ser valiente, pero no es bueno, que es también muy distinto, no es bueno no tener miedo. Es sano tener miedo. Ahora, la diferencia con la fobia, como también se mencionaba desde un principio, una fobia, esa diferencia es que es un miedo irracional. De ahí que a veces es muy poco comprendido cuando las personas tienen este problema, porque como decían también aquí, si hay 6,000 millones de personas en el mundo, resulta que los 6,000 millones podríamos tener un problema. No lo tenemos, ¿verdad? Naturalmente, pero lo podríamos tener, de tal forma que podríamos tener miedo, por ejemplo, a las aves. ¿Cuántas? Yo creo que ustedes conocen, o la gente que nos está escuchando, que decimos, ¿por qué tienes miedo a esto? Por ejemplo, estamos en una iglesia, hay personas que simplemente no pueden entrar a la iglesia, no porque no quieran asistir, no porque no tengan creencia, sino porque su temor hacia los pájaros, que a nosotros nos podrán parecer las aves hermosas, bonitas, simpáticas, pues hay personas que no pueden soportar el temor a los pájaros. El temor, por ejemplo, fobia, la fobia a los gatos, ¿verdad? Se han de acordar a ustedes un gran guerrero, Napoleón Bonaparte, pues le tenía miedo a los gatos, y así grandes personalidades que le han tenido un miedo irracional, un miedo que no nos ayuda, un miedo que no es sano, que eso es lo que es una fobia, un miedo que no nos va a ayudar a vivir, como el miedo normal, ¿verdad? Que nos permite el placer de la vida, que nos permite el placer de la vida en el sentido de disfrutar aquello que tenemos, ¿verdad? Y que nos conserva la vida, que hace que evitemos las cuestiones que nos van a traer peligro. De ahí también los síntomas que experimentamos en los miedos no sanos, ¿verdad? Que ya se mencionaron también, como las palpitaciones, como los temblores, como el quedarnos paralizados de repente, ¿no? Claro, forman parte de nuestra sobrevivencia. Sí, así es. Si me lo permite, vamos a ir a la pausa y regresamos en un momento más. Estamos platicando todo sobre las fobias. Quédese con nosotros y vamos a ver qué tipos de fobias más frecuentes vemos. Volvemos. Algunas de las fobias más comunes son aracnofobia, se trata del miedo a las arañas; sociofobia,
Se trata de un persistente e intenso miedo a ser juzgado negativamente en situaciones sociales. Aerofobia. Se trata del tan común miedo a viajar en avión. Agorafobia. Se trata del miedo a los espacios abiertos y es un trastorno más común entre las mujeres que en los hombres. Pues a la oscuridad, Fobia a la altura. Pues a las arañas. Bueno, de todo ya existe ahorita de todas las fobias. No se me viene a la mente ninguna. Pues la aracnofobia, hay una que es fobia a los payasos, no me acuerdo cómo se llama. ¿Tú? ¿Una que te acuerdes? Creo que también había una fobia rara que era pronunciar palabras largas, pero no me acuerdo cuál es el nombre porque también es una palabra muy larga. Sí. ¿Cuál? A las alturas. Sí, el miedo hacia a los animales. pues a la oscuridad. Estamos de regreso y bueno, como lo han visto ustedes en este sondeo sobre las fobias, vamos a platicar sobre cuáles son las más frecuentes que producen algunas personas, las más comunes a las que nos enfrentamos nosotros los médicos y las más raras también. ¿Cómo no? Hay fobias muy raras que ahorita vamos a dar a conocer. Blas, vamos a hablar de las fobias más comunes con las que la gente acude con ustedes cuando hay algún padecimiento mental, alguna enfermedad mental. Voy a remitirme otro poquito más a lo que a lo mejor, a las cuestiones teóricas, ¿verdad? Hace rato dijimos que existen muchos tipos de teorías. Una de las teorías evolutivas, las teorías químicas, o sea, la química cerebral, la teoría genética, la teoría social, la teoría conductual, pero todas estas nos remiten a algo. Como vimos en la cápsula informativa, una de las fobias más comunes eran las fobias a los arácnidos, las fobias a la oscuridad. Acordémonos en el pasado del hombre. El hombre, ¿dónde se encontraba? Estas teorías que mencioné inicialmente nos remiten a ese tipo de explicaciones que por allí en nuestra huella anémica, en nuestra huella de recuerdo, en nuestra huella genética, está que algún día estuvimos en las cuevas, ¿verdad? Entonces en las cuevas, pues se han de acordar una película que acaba de pasar hace poquito, donde hay una familia que está allá en la época de las cavernas, ¿verdad? Y se acuerdan dónde habitaban en una cueva. Y el papá lo que hacía para evitar que murieran, todos los vecinos ya habían muerto, unos comidos por el tigre, otros por el tigre de dientes de sable, otros porque había llegado un dinosaurio y los había pisado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el padre los protegía de una forma muy curiosa y ahí está vamos a decir, el antecedente genético, histórico, némico de este tipo de temores, ¿no? Lo que hacía el padre decía es que no debes de ver nada nuevo, no debes de salir en la noche. En la noche nos encerramos en la oscuridad, no habían descubierto el fuego en esta familia, entonces cerraban, ponían una piedra y ¿cómo estaba adentro? Estaba oscuro. En las cuevas que hay, pues hay reptiles. Ese es uno de los más comunes, el miedo a las serpientes, a la herpetofobia, si le vamos a poner yo no soy muy dado a ponerle los nombres porque simplemente hay que ponerle la raíz griega y después fobia, que es el temor, ¿verdad? Irracional, y así se van componiendo. Entonces podemos buscar hasta lo más desconocido. Entonces, ahí está ese miedo, primero a esa oscuridad, eso donde yo creo que todos hemos experimentado, esos momentos que hoy en día ya casi no se viven, cuando se abren los ojos y no ves absolutamente nada, que antiguamente en las rancherías, los que nos tocó estar y que no había energía eléctrica, pues cuando no hay luz está totalmente oscuro. Empezamos a caminar en la noche, en la oscuridad y nos tropezamos con todo, ¿verdad? Imagínense en la cueva, cuando el hombre no tenía energía eléctrica. Entonces ahí nos encontramos animales rastreros como puede ser las serpientes. Dijimos que también en la cápsula mencionaron, y repito, las arácnidos, pues en los lugares húmedos, oscuros que hay arañas. Las cucarachitas también, pues hay personas que tienen
temor tremendo. Fíjense otra vez, nos remitimos a ese tipo de circunstancias. ¿Qué otros animalitos podemos encontrar en las partes oscuras que son nocturnas? Se han de acordar, ¿verdad? Los roedores, ¿no? Entonces, es otro de los miedos más comunes, que es miedos irracionales más comunes, es el temor precisamente a las ratas, a los ratones, ¿verdad? Y que por lo regular, no lo habíamos mencionado, pero las fobias también la prevalencia mayor es entre las mujeres, ¿no? Entonces, de tal forma se han de acordar hasta bíblicamente, ¿verdad? Como la mujer, Dios le dice, pues ahora le vas a tener miedo a aquella horrible serpiente y le vas a pisar la cabeza a la serpiente. Bueno, pues nos remite incluso a aquellas partes bíblicas, ¿no? Como la serpiente es uno de los animales más temidos. ¿Cuántos? No sé si les ha pasado a ustedes que vemos gente, personas, a nuestros familiares, hermanos a veces, conocidos, amigos, que bueno, le tienen un temor a los ratones y una ratita así. Y quiero decir que esto no tiene que ver con profesiones, ninguna, y cuando digo ninguna, es ninguna profesión que querramos mencionar, aunque seamos especialistas en la materia, estamos exentos, ¿no? A veces el profesional más grande, el guerrero más grande, pues resulta que con un ratoncito sale huyendo, ¿no? Entonces yo creo que estos son uno de los temores más comunes que nos remiten a aquellas épocas de la vida del hombre. Claro. Claudia, hablaba ya Blas sobre el sexo, relacionada más a la mujer que al hombre. ¿Algo tiene que ver? Probablemente tiene que ver con que hay más capacidad de que la mujer exprese lo que está sintiendo y entonces también puede desbocar más su fobia hacia lo exterior, mientras que el hombre tal vez la va encubriendo y al reprimirla se convierte en otra cosa. Y bueno, también retomando un poquito lo que nos mencionaba Blas, también es tan irracional este miedo que no necesariamente es al objeto exactamente, a veces también es a la representación de ese objeto. Por ejemplo, muchas de las fobias que bueno, se catalogan como extrañas porque no es tan frecuente encontrar a muchas personas que las padezcan, mientras que otras, ahorita, bueno, incluso hasta en la cápsula lo escuchábamos, en el sondeo, perdón, que decían que es a la oscuridad, a los arácnidos, entonces como que son muy repetitivas esas, pero bueno, cuando uno también hace el estudio simbólico en el paciente, descubres que es mejor fijar esa fobia en algo conocido y no en lo que representa. Incluso si se va sondeando el historial hacia atrás, además de estas huellas némicas, pues también tiene que ver con una cuestión de que probablemente para mí como persona es difícil decir que tengo una fobia a que mi mamá me acaricie. Y entonces yo recuerdo tal vez que en algún momento me abrazó y me causó algún contacto que no me agradaba y entonces genero una fobia a la textura de un suéter específico. Y ahí es en donde se generan estas fobias que son extrañas. Claro. Bien. En los niños es muy común, como lo mencionamos hace un momento, también las fobias a la oscuridad. Se levantan los niños y van con los papás a levantarlos porque tienen miedo. Yo les pregunto, ¿esta fobia se puede hacer crónica? En la etapa adulta todavía se siguen presentando estos pacientes que desde la infancia tuvieron este miedo, esta ansiedad probablemente, que están arrastrando este problema y que es un peregrinar con médicos siempre. Es que van con un médico, van con el pediatra, van creciendo, se les dan diversos tratamientos, como más al ratito lo vamos a tocar. ¿Qué pasa con esto, Blas? Sí, este problema, si no se atiene, lo mejor es atenderlos cuando van surgiendo, porque si no se va haciendo una bola de nieve y van creciendo a tal grado y de personas que ya no son capaces de salir de su casa, que no tienen vida personal, que no pueden relacionarse con los demás. Hay que acordarnos precisamente que decía usted ya del peregrinar entre los profesionales de la salud, y este tipo de problemas a veces son tan incomprendidos que a veces los mismos especialistas a veces no los entienden y entonces va pasando de una persona a otro. Quiero decirle que también regresando un poquito a la epidemiología, que este tipo de trastorno se lleva en promedio, fíjese nada más, 10 años en que se haga un diagnóstico adecuado y oportuno. Quiere decir que cuando llegan conmigo a veces y tienen poco, a veces unos meses, les digo, oye, eres afortunado porque ya eres de los que
van a recibir atención cuando es oportuno, pero hay veces, o sea, si el promedio es 10, quiere decir que hay veces que tienen personas 20 años visitando a muchos especialistas de la salud y pues no se encuentra exactamente cuál es el problema. Y a veces totalmente incomprendido porque dicen, bueno, ¿cómo le tienes miedo a esta pequeña cosita, verdad? O a esta circunstancia, porque decía la compañera hace rato que no solamente es a los objetos, hay una situación, entraríamos mucho a la explicación de estas situaciones, pero situaciones simbólicas que a fin de cuentas es lo que trabajamos, pero hay personas que tienen temores muy grandes a situaciones de este tipo, que se van haciendo unas bolas de nieve, que se van haciendo algo muy grande, que a veces tienen 20 años recurriendo a muchos especialistas, fíjese nada más, a veces caen con la persona especialista en cáncer, con un médico que trabaja cáncer, porque a veces hay pacientes que han sido diagnosticados que lo que sucede es que tienen obstrucción, una obstrucción en el esófago, porque resulta que cuando hay ciertos estados de ansiedad tan grandes, la persona quiere beber líquidos, agua y no pasa nada. Hay personas, pacientes que hemos tenido por ahí, que en un mes perdieron 20 kilos, porque no han podido comer, no pueden comer. Entonces fíjese cómo se puede convertir en esta situación de fobias que empiezan cuando son pequeños, que cuando se van incrementando el problema, se convierte en un momento que se convierte en una situación de salud, que pasaron, ya fueron con la persona que piensan que existe alguna neoformación, algún cáncer, algún tumor, otros que piensan que probablemente se empieza a confundir con una serie porque empieza a dar síntomas en todos los sistemas, puede haber problemas de repente en el estómago y se piensa que bueno, pues es que era gastritis, es que fue problema cardíaco, es que probablemente recuerdo ahorita que probablemente nos están escuchando por ahí, pero una persona que llegó que tiene una amplia experiencia con sus niñas, de hecho llega a consulta, llega con una niña a la cual examino y entonces la mamá ya había pasado por tantas experiencias que dice, a ver, examínela a ver si tiene el problema, pero resulta sorpresa, la niña no tenía ningún problema, ¿verdad? Lo que pasa es que la mamá la llevaba para que viera, a ver si ahora sí sabíamos de lo que se estaba tratando y entonces pues nos dice, ay sí, es que tiene razón, ella no era del problema, nada más era a ver si atinaban cuál era el diagnóstico, pero la verdadera es esta niña, una niña que tenía desde los pocos años de nacida, fue diagnosticada con epilepsia, fue diagnosticada con todo el tipo de problemas. Era una niña que en la escuela no rendía, que no podía estar en la escuela, que es más, no salía de su casa por ese temor tan grande, este temor irracional, ese problema ya tan importante que le estaba impidiendo todas las actividades de su vida. Entonces le empieza a tratar la niña y entonces empieza otra vez a retomar su vida, ¿no? Pero fíjese lo importante, aquí está la cuestión, si este problema se puede ir convirtiendo en un gran problema, sí se puede. De salud, claro. Nos vamos a ir a la pausa y más que nada vamos a tocar el tema de cómo detectar a tiempo o si hay exámenes para determinar el diagnóstico oportuno antes de que llegue este gran problema. Vamos a la pausa y regresamos en un momento más. Algunas de las fobias más comunes son claustrofobia, el temor a quedar atrapado en espacios cerrados. Acrofobia, se trata del miedo a las alturas, no simple vértigo, sino un temor que ocasiona ansiedad a quienes lo padecen. Emetofobia, se trata de la fobia al vómito o a vomitar. Pues no, creo que no, ninguna. Sí, a las ratas. Pues se podría decir que a las víboras un poquito me dan miedo y pues no creo tener muchas fobias. A las arañas. No me dan ansia las ratas. Pues le tengo miedo a las alturas, pero no sé si sea alguna fobia. No que yo sepa. Pues a la claustrofobia, pero nada más. Bueno, sí al encierro. A lo mejor un poquito a los ratones, sí.
Bueno, regresamos y estamos platicando todo sobre las fobias. ¿Usted tiene alguna fobia? Bueno, pues hay que atenderse. Le comentaba antes de irme al corte comercial, ¿cómo podemos detectar este problema? ¿Qué exámenes necesitamos para detectar este gran problema? Claudia, cuando viene el paciente al consultorio, ¿cuál es el abordaje cuando llega a pedirle la ayuda profesional? Generalmente acuden porque ya están desesperados, y una de las características en específico es también esta parte de que ya pasaron por muchos médicos y que los tratamientos no han funcionado. E incluso en algunos casos son los mismos médicos los que mandan, precisamente porque hay un componente emocional. Una de las características, incluso lo escuchábamos ahorita en el sondeo, hay una de las personas a las que entrevistan, una adulta, que se ríe, esa risa nerviosa, así lo manejamos coloquialmente, ¿no? Cuando alguien habla de un temor con risa, es la parte de la ansiedad que ya se está desbordando. Y por ejemplo, casi siempre cuando un papá lleva a su hijo o a sus hijos a esta evaluación, a ellos les da miedo confesar que también ellos tienen algún tipo de temor, no solo que haya ya detonado en fobia, sino que hay temores irracionales incluso, y ellos saben que no están justificados, sin embargo los llevan para evitar que vivan el calvario que ellos han tenido durante toda su etapa de desarrollo. Entonces la parte de la evaluación evidentemente tiene que ver con hacerle una entrevista al menor o al paciente designado, y precisamente durante esa entrevista se van viendo la parte que tiene que ver pues como cualquier historia clínica, ¿no? En dónde se generaron, si fue una cuestión que aprendió, que escuchó, o que muchas veces sucede que los niños se adjudican la responsabilidad de lo que está rodeándolos como familia. Y no es que ellos hayan generado la fobia por sí mismos, sino que son los depositarios de la fobia dentro de la familia en la que se encuentran. Y esa es más difícil de detectar porque el chico está convencido de que si él no sigue manejando esa fobia, entonces su familia se va a fragmentar, porque él nota que hay una dificultad para enfrentar este tipo de circunstancias. Y entonces de una fobia puede convertirla en otra y las va sustituyendo. Y esto, por ejemplo, lo vemos con mucha frecuencia. Hay una fobia que es muy común y que actualmente se le denomina fobia escolar, pero realmente están incluidas dentro de las agorafobias o de las fobias sociales. Y es precisamente, nosotros vemos a los chicos que tal vez del viernes llegan muy contentos de clase, sábado y domingo están muy bien. Pero al anochecer el domingo y al darse cuenta que al día siguiente se van a presentar a la escuela, se nota como si los hubieran desconectado, se baja esa energía que normalmente tienen, y en la mañana del lunes empiezan a decir no dormí bien, me duele la cabeza, me duele el estómago, estoy enfermo. Y esa podría ser una de las sintomatologías más notorias cuando hay una fobia a enfrentarse a la escuela. Y cuando los papás preguntan, bueno, te están molestando, tienes nervios porque va a haber un examen, te llevas mal con algún compañero, tu maestra no te agrada, pues el niño va a negar todo eso porque todavía no ha conceptualizado exactamente qué es lo que le está generando ese rechazo. Y a veces el rechazo ni siquiera tiene que ver con ir propiamente a la escuela, sino tal vez las expectativas que los papás le han generado al niño para ser el niño de 10, que se porte bien, que estudie y que cumpla, pues es una gran responsabilidad para el chico, y entonces generan esa fobia hacia la escuela para no generarla hacia la exigencia de los papás. Claro. ¿Hay ataques de fobia? Pues es la reacción de pánico. Trastorno de pánico. Sí. Trastorno de pánico. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues como nos lo mencionaba Blas anteriormente, son palpitaciones, bueno, de inicio sienten una opresión en el pecho, dificultad para respirar, sudoración en las manos, el sentir como que les aumenta la temperatura facial, tienen que tener movimiento. Eso lo vemos a lo mejor con personas que no saben dónde colocar las manos, o empiezan a caminar de lado a lado o hacia enfrente y que no pueden estarse quietas durante un rato, o incluso los niños tienden mucho a hacer algo como si se estuvieran chupando los labios, o incluso como si estuvieran succionando constantemente, o también lo podemos ver en la dentadura. Los chicos que duermen con la mandíbula apretada tienden a dejar muy, pues prácticamente lisos las partes que deberían ser puntiagudas en los dientes. Entonces todo eso puede ser una manifestación de este trastorno de pánico. Son síntomas que aparecen y que uno tiene que ir revisando, ¿no? En este historial clínico donde podemos darnos cuenta de que ya hay
esta patología, este problema de la fobia. Y que bueno, Blas nos dirá también que la ansiedad forma mucho que ver aquí. Yo vuelvo a retocar este tema de la ansiedad porque mucha gente se queja de dolores de cabeza, así como lo ha mencionado Claudia. Claro. Y dicen, me duele el cuello. Y todos los días están enfermos y es como decíamos hace unos momentos, un peregrinar de médicos, neurólogos y dentistas, y tendrá sinusitis y tendrá malo el oído. Sin embargo, es la ansiedad. No duermen bien, tienen insomnio, tienen problemas, no sé, económicos, laborales, qué sé yo. Bueno, yo creo que ha tocado un punto muy importante, que es precisamente cómo debe ser el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico primero, bueno, tiene que ser un diagnóstico clínico, ¿verdad? Basándonos en cuáles ejes, bueno, en los ejes, en los síntomas, en los signos físicos, y en los objetivos y en los signos subjetivos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo tendrá que ser ese trabajo? Creo que usted ya lo mencionó de una otra forma, es que tiene que ser un trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Donde vayamos observando, bueno, incluyendo el odontólogo, como lo mencionabas, ¿verdad? Cuando existe el bruxismo, cuando existen esos problemas de tensión. Mencionaba usted también las cefaleas, ¿verdad? Bueno, los dolores de cabeza. Los dolores de cabeza que, bueno, yo creo que muchos sabemos que un gran porcentaje, si no la gran mayoría, se debe precisamente a esa ansiedad, y precisamente las fobias es parte de ese trastorno, es parte de los trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces están, como decía aquí nuestra compañera, bueno, pues a través de esos signos, ¿verdad? Esas palpitaciones, esa angustia, esa sudoración, ese malestar, ese no poder estar en el trabajo. Si, bueno, hablábamos hace rato aquí también tras bambalinas, ¿verdad? Del temor, que si el temor al trabajo existiera, pues sí, hay gente que tiene un verdadero temor al trabajo, ¿no? Claro. Entonces el diagnóstico tiene que ser, yo creo que un trabajo interdisciplinario entre todos el equipo de salud, y tiene que ser un trabajo a través del diagnóstico, sobre todo clínico. Claro, hay muchas fobias, ¿no, Claudia? El miedo a lavarse, a bañarse, miedo a las mujeres, miedo a las multitudes, a los grandes lugares, miedo a hablar en público, no sé, muchísimas fobias. Cuando estamos con estas situaciones, ¿qué podemos hacer? Pues primero hay que reconocer que hay una situación en la que necesitamos pedir ayuda, porque muchas veces la gente dice, es que me tengo que sobreponer a ese miedo, porque se maneja como un miedo. No se ha entendido claramente que ya está rebasando los recursos personales para enfrentarlo. Y por ejemplo, ahorita que mencionaba estas, pues generalmente son las que se conocen, pero yo creo que en la actualidad hay una fobia específica y que tal vez se ha generado incluso por los medios de comunicación o por la facilidad que uno tiene que tener en la tecnología, y es el miedo a estar solo. Entonces, por eso es que la utilización de redes virtuales ha tenido tanto auge, porque a final de cuentas realmente son personas que se encuentran físicamente sin compañía y buscan tener este tipo de relaciones con las personas. Y lo podemos ver, simplemente hagamos el ejercicio. ¿Cuántas personas pueden dejar olvidado su celular o su tableta o su computadora en casa y no generan cierta ansiedad al decir, ¿y qué tal si me hablaron? Y voy a ver. O incluso teniendo el teléfono en mano, simplemente cuando uno está en una reunión social, en una comida, a ver, vamos a hacer la prueba. Si durante la comida podemos estar sin siquiera voltear a ver esos aditamentos. Entonces también esa es otra fobia que se está generando en la actualidad, el temor a estar desconectado virtualmente. Sí, la tecnología, siempre he dicho, si es una bendición o una maldición, porque bueno, genera esto, ¿no? Pero una bendición, bueno, porque nos ayuda, es una herramienta, ¿no? De trabajo muy avanzado, ¿no? Y bueno, pues esa tecnología está avanzando y tenemos que estar en ella, pero viendo también las situaciones de adversidad patológica, o sea, enfermedad que nos produce, como este miedo, ¿no? Al estar solo, es importantísimo decir esto, ¿no? Hay mucha gente que no tiene amor, está con desamor, gente que tiene depresión, gente que tiene ansiedad, gente que dice, es que estoy solo, es que me siento solo, necesito de alguien, de algo para no sentirme solo, para no sentir aquel temor o esa necesidad de ansiedad o de miedo, ¿no?
No sé qué nos platiques, Blas. No, pues fíjate que ahorita me acordaba, ahorita que hacía esta mención, bueno, la sociedad es una sociedad que, bueno, está en constante cambio. Lo que hacíamos hace pocos años, pues ahora resulta que, y más en esos últimos 20 años, yo creo que la sociedad está cambiando unos pasos agigantados. Con la tecnología ahora tenemos cosas que no nos imaginábamos. Bueno, algunos sí soñábamos por allá en aquello de viaje a las estrellas, ¿verdad? Yo cuando traigo, no lo traigo aquí, lo he guardado en mi celular, pues me siento como aquella época, ¿no? Nos imaginábamos que iba a existir esta comunicación, pero todos los avances no es culpa de la tecnología, no es culpa de la ciencia, sino que la ciencia y la tecnología tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Bueno, pues estas cosas que tenemos hoy en día me hizo recordar lo que platicaba la compañera, una fobia que también surge, ¿verdad? No solamente el dejar la tecnología, estar en la soledad, pero fíjate a veces cómo hay esas contradicciones. Esta contradicción me refiero también a la cercanía. Ahora cuando estamos, yo creo que hasta en nuestra casa, no sé si les pase, pero por ahí estamos en la comida y cada quien está en su celular, ¿verdad? Entre los jóvenes sucede más, y ya también hay que aceptar que también entre algunos adultos, ¿verdad? Sí. Pero eso nos lleva a otro temor entre los jóvenes a veces. El acercamiento físico también. El otro día, precisamente en esta temporada navideña que estuvimos, yo creo que muchos salimos, otros, bueno, la pasamos por ahí. Por ahí nos pusimos a jugar algunos adultos los juegos que hacíamos antes, ¿verdad? Como aquello de, no sé cómo le llamarían, pero burro brincado, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y resulta que estaban ahí los jovencitos, nuestros hijos, vamos a decir. No, así era literalmente, los de mis hermanos, etcétera. Le decimos a los niños, a ver, pónganse así, ¿verdad? Y los niños, ¿cómo? O sea, ¿cómo me voy a acercar? ¿Cómo me voy a poner? Dejar que me toque el otro, ¿no? Antes los juegos, ¿con qué jugábamos? Pues con nuestro cuerpo, ¿no? Si era con la pelota, nos lanzábamos la pelota, no sé, eso de que se hacía un chollita, que un hoyo y lanzábamos y después, ¿con qué jugábamos? Cosas muy sencillas donde lo principal era el contacto físico, ¿verdad? O las tras, por ejemplo, ¿no? O ese tipo de cosas. Ahora, muchos jóvenes tienen temor a ese acercamiento físico, ¿verdad? Que nos ha llevado la tecnología. Entonces, bueno, son cosas que tendremos que remontar, que nosotros como padres también en la familia, la tecnología también a veces los padres llegan y nos dicen, es que entran al internet, bueno, perdón, pero no lo vas a evitar, ¿verdad? Hay que estar bajo supervisión, pero al contrario, es una tecnología que nos va a dar muchos beneficios, pero entonces hay que tener cuidado que no sea perjudicial. ¿De qué forma? Como padres, pues fomentando esa cercanía. Ok, está en la computadora, ok, trabaja, entra al internet, haz lo que tengas que hacer, pero ¿sabes qué? Vamos a jugar, vamos a hacer algún deporte, vamos a practicar béisbol, ¿verdad? Vamos a nadar. Entonces eso provoca la cercanía y el acercamiento para que no tengamos ese temor al otro. Claro, forma parte también como una terapia que vamos a hablar más adelantito después de la pausa. Todo sobre cómo mejorar, cómo tratar este padecimiento que tan frecuente lo vemos hoy día. Vamos a la pausa y regreso en un momento más. Volvemos. Carcinofobia. Se trata del miedo a contraer cáncer. Brontofobia. Consiste en el miedo extremo ante los rayos y los truenos de las tormentas. Necrofobia. El miedo a la muerte. Regresamos ya en esta última parte. Habría mucho que platicar, mucho sobre este tema de las fobias, los temores, la ansiedad, el miedo. Y bueno, yo le quiero preguntar a Claudia, si yo estoy en un lugar y donde estoy presenciando a alguien que tiene un ataque de pánico, de fobia, ¿qué se debe de hacer en ese momento? Lo primero que hay que hacer es hay que ver por qué se está generando esa ansiedad y darle la tranquilidad. Incluso parte de algunos tratamientos implica la exposición aversiva. Así, te da miedo el agua, te vas a meter en una alberca e incluso hasta la parte agresiva de lanzarlo a la alberca. Pero evidentemente esto también puede traer otras consecuencias. Entonces lo que hay que hacer es manejarlo como un trastorno de ansiedad. Primero, disminuir toda la ansiedad que tenga la persona y entonces ya irse a la causa real de esa fobia.
Entonces, lo primero que hay que decirle a la persona es, mira, a ver, piensa, ¿tú sabes que es irracional? La persona va a decir que sí. ¿Sientes que es exagerado lo que estás manifestando? La persona te va a decir que sí. Pero esto también, en el momento que la persona va haciendo ese análisis durante el proceso, durante la misma situación que le genera la fobia, va a empezar a regular su respiración. Y es que esto es una característica muy frecuente en la parte de la ansiedad. En la medida en que la persona pueda tener estas, pues incluso son recursos estratégicos de relajación física, también va a permitir el ir dándose cuenta que la tranquilidad la puede generar la misma persona. Y entonces ya una vez con esa situación manejada en cuanto al miedo, porque además también la ansiedad genera otro tipo de ansiedad. Cuando se está en un evento ansiógeno o con estas manifestaciones de pánico, la persona se siente expuesta. Y entonces su ansiedad es el temor al ridículo, porque la gente lo está viendo y es notorio que está perdiendo el control. Y yo creo que ese es uno de los temores más grandes que tenemos los seres humanos, el que la gente nos vea vulnerables, el que los que están a nuestro alrededor sepan que no podemos controlar lo que traemos adentro. Y entonces por eso es importante decirle, mira, eso le pasa a cualquier persona, no es algo grave, y entonces hay que ir disminuyéndole la cantidad de ansiedad y ya entonces generar la conciencia de por qué cree que está surgiendo esta fobia. Y evidentemente eso también implica un proceso psicoterapéutico y como bien nos lo decía Blas, muchas veces las personas quieren que sea inmediato. Entonces probablemente el manejo de ansiedad puede ser en un corto tiempo, pero lo importante es que no interrumpan el proceso psicoterapéutico para encontrar esos simbolismos y evitar que vuelvan a surgir o que detonen de otra manera. Porque además, bueno, muchas veces también estas fobias son totalmente inconscientes. Claro. Y tocar aquí un poquito sobre ya los tratamientos. ¿Qué tratamientos hay para esto, no? Sabemos que hablar de fármacos, bueno, es una parte, pero la parte importante de ustedes, ¿cuál es el tratamiento? Generalmente, bueno, es una aproximación sistemática al objeto aversivo. Hemos hablado mucho de que con frecuencia es hacia los roedores, que se especifica claramente hacia las ratas, pero también habrá otro tipo de animales que parezcan ratas y generan la misma sensación. Entonces, aquí cuando a la persona se le pregunta, por ejemplo, qué es lo que le está generando esa repulsión, la mayoría de las personas va a decir que es la textura. No, porque sí, obviamente uno dice, pues es un animal muy pequeño en proporción a nuestro tamaño, o incluso, por ejemplo, a las víboras, a los reptiles, a las ranas, a todo aquello que nosotros sentimos que tiene una textura resbaladiza, también puede existir una fobia, pero tiene que ver con la cuestión del tocar. Entonces, probablemente la parte de que si la persona puede conceptualizar que es una cuestión de tacto, hay que enseñarle que las texturas no generan ningún problema y no necesariamente tendrían que tocar a una rata. A lo mejor tocar algo aterciopelado primero, después a un peluche con forma de rata y después ya acercarse a una rata en sí. Y entonces ellos van a ir manejando esa ansiedad paulatinamente. Pero también lo importante es lo que simboliza. Blas hacía una metáfora, más bien una analogía con la metáfora de Eva y la víbora, pues muchas veces esta parte también tiene una connotación muy sexual. Entonces, casi siempre las fobias terminan en cuestiones que son tabúes para la persona, que probablemente incluso hasta las fobias laborales pueden tener un contenido en el cual, como hay una situación de poder y de control, también podría haber por ahí encubierta una cuestión de diferencia de género incluso. Claro. Blas, ¿qué nos diría aquí? Bueno, quiero decir que, por ejemplo, sí, hay muchas estrategias, pero todas hay que saberlas manejar muy bien, porque eso de que te aviento a la alberca, nos ha llegado personas que es que ya me hicieron, pues sí, perdón, pero está mal manejado. Por ejemplo, mencionaba el tratamiento implosivo o el de inmersión, que es un tratamiento, hay que valorar cuál es la mejor estrategia para cada paciente. Una de esas estrategias que de hecho se puede quitar en horas, podemos decir, pero es uno muy traumático. Causa problemas, puede provocar situaciones muy especiales. Dos, si se maneja mal, en vez de disminuir el temor va a ser tremendo. Entonces, digo, como que para cualquiera se le ocurra, no por escuchar ahorita esto, va a decir es que lo vamos a aventar a la alberca o vamos a ponerlo ahí con las ratas. Sí hay una estrategia que se llama implosión, que en eso, pero hay que manejarlo muy puntualmente, si no se puede
puede ser contraproducente. Existen las otras estrategias que son la estrategia que se llama de aproximaciones sucesivas, que es netamente conductual, que es la que mencionaba, que es poco a poco, también es una estrategia muy especial, y después esta también puede manejarse, por ejemplo, con hipnosis. No quiere decir que estén separadas uno de otras. Y otra estrategia que existe también es la psicoanalítica, que de cierta forma ya han mencionado, cuando hay cierto simbolismo, y entonces hay que manejar ese simbolismo. Otra estrategia también es la estrategia puramente cognitivo-conductual, o sea, que quiere decir, cognitiva, que quiere decir manejar las cogniciones. Entonces hay estrategias que se tienen que aplicar para cada una de las estrategias. Cuando, por ejemplo, tenemos un paciente que es multifóbico, que tiene muchas fobias, por ahí hay pacientes que tienen las que te puedes imaginar, ¿verdad? Entonces todas conjugadas, entonces ahí, por ejemplo, es mejor manejar las estrategias cognitivas. Entonces para cada paciente, como se dice, hay que darle su receta especial, ¿no? Pero en general yo creo que son las que han demostrado ser más valiosas, y certeramente el paciente sale adelante si se manejan las estrategias adecuadas. Esto no, otra cosa que aquí es muy difícil, no es tomarse una pastilla. La pastilla sería, yo les digo, lo más fácil del mundo que podría. Si existiera una para que te la tomes y se te quite la fobia, la ansiedad, estarías del otro lado. No, aquí es un tratamiento, hay que seguir un tratamiento continuo que va de 6 meses, probablemente 1 año. Claro. Bien. Claudia Bermúdez, ¿dónde la pueden encontrar? Psicóloga, ¿en dónde la pueden encontrar? Si alguien quisiera... Sí, cómo no. Pues acudir. muchas gracias. Estoy en el norte de la ciudad, en un consultorio, en un lugar conocido. Es el teléfono 993-0777 en horarios de oficina. Bien. A mí me pueden encontrar, lo que todo el mundo conoce, que es las instalaciones de Agua Clara. Quiero mencionar también que ahí existimos diferentes ámbitos. Está la parte de adicciones y está la parte de salud mental. Quiero platicarles que el doctor Gerardo Maciel López es el coordinador de todas estas áreas, de toda la red que tenemos en todo el estado. Donde está, pues tenemos alguna unidad, por ejemplo, en Jesús María, en Rincón de Romos, en Calvillo. Está la unidad, vamos a decir, más grande, que es aquí la que todo el mundo conoce como Agua Clara. Entonces ahí estamos a sus órdenes. Si no me acuerdo, doctor, el teléfono es 977-5240, que bueno, por ahí estaba. ¿Sí lo dije bien? Muchas gracias, sí, muchas gracias. 977-5240, así fue. Entonces ahí nos pueden encontrar. Estamos para darle el servicio a toda nuestra población en las necesidades en general de salud mental y adicciones que tengan. Muchas gracias, Blas Tejeda, gracias Claudia Bermúdez por haber estado aquí con nosotros, y bueno, estaremos hablando después de mucho más sobre estos problemas de salud mental. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo me despido, soy el doctor Jorge Tapia, los espero el próximo sábado aquí por Aguascalientes TV en Línea Médica. Cuídese mucho, cuídese de las fobias.